En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buena noche a todos, sean bienvenidos a nuestro segundo tema acerca de los apuntes de bioética. Hemos empezado la semana anterior, por ahí está obviamente el video en YouTube, por si alguien no lo ha visto todavía, puede hacer esta pequeña navegación y buscar en el canal que tiene el nombre de un servidor, Sergio Pérez Portilla. Puede buscar el video y pues allí ponerse al tanto. ¿Qué es lo que hicimos la semana anterior? Bueno, hicimos la introducción a la bioética, el término y todo lo que implica, pues, es el estudio de la bioética, las características principales. El día de hoy tenemos como tema principal la dignidad de la persona humana y justamente por extensión del mismo tema, vamos a caer en lo que llamamos los principios de la bioética. Una vez que podemos hablar de la persona humana, ahora sí podemos entonces hablar de estos principios de la bioética. En este momento, el tema anterior junto con este, estamos siguiendo a un autor de nombre Ramón Lucas Lucas en una obra de divulgación muy accesible y para la comprensión, por supuesto, y muy accesible también para encontrarse, que se llama Explícame la bioética. Es el texto que hemos venido siguiendo la clase anterior y esta también lo vamos a continuar, capítulos 1, el 2 sobre todo, y ya después vamos, el 1 fue la semana pasada, casi todo, y ahora vamos al capítulo 2 entonces. Muy bien, pues vamos por aquí a empezar. Vamos a empezar entonces. Tenemos que hablar entonces de la dignidad de la persona humana. Creemos que es hasta cierto punto comprensible o aceptable hablar de que el ser humano es digno o tiene una dignidad de entrada. Yo creo que eso nadie lo puede negar. El ser humano tiene dignidad. Sin embargo, hay una primerísima cuestión que nos pone en alerta. Y esta cuestión es, ¿qué significa dignidad? Porque vamos a ver que justamente varios pensadores han propuesto distintos tipos de dignidad, por así entenderlo, ¿no? Podríamos preguntar también nosotros, en dado caso, si la dignidad es, en qué momento se adquiere esta dignidad y si acaso también se puede perder dicha dignidad, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ir poquito a poquito tratando de entender esta cuestión de la dignidad de la persona humana. Lo primero que vamos a decir es que nosotros, al abrir los ojos, de inmediato podemos darnos cuenta de que estamos rodeados por muchas cosas. Para nosotros la palabra cosa es hasta cierto punto despectiva. Sin embargo, filosóficamente, la palabra cosa es algo que nos ayuda a poder hacer una reflexión. En latín, cosa se dice res. Entonces, se habla de la res. La palabra res incluso es la que le da existencia a la palabra realidad. La realidad es este cúmulo de cosas. La cosa, en primer lugar, es algo que a nosotros nos llega por su mera existencia. ¿A qué me refiero con esto? Que si nosotros vamos caminando y de repente vemos algo, una cosa, hemos comprobado de inmediato su existencia. Ahí está. ¿Sí? Ahí está esta cosa y entonces no sabemos qué sea todavía, pero vemos que hay distintas, uso una vez más, distintas cosas, una vez más la palabra cosa. Bueno, entonces nosotros nos enfrentamos al abrir los ojos, al caminar, al estar presentes en el mundo, nos enfrentamos al encuentro con distintas cosas. Conforme vamos, voy a usar esta palabra que también es de tipo filosófica, conforme vamos aprendiendo lo más interior de las cosas, vamos conociéndolas. ¿Qué significa aprender en el sentido filosófico? No significa aprender literalmente como
sin H incluso lo voy a decir así, sino que en filosofía la ponemos con H. Aprender, aprehensión, significa agarrar. ¿Y qué es lo que aprendemos de las cosas? Bueno, dije que en primer lugar lo que conocíamos era su existencia. Sabemos que allí hay algo. ¿Qué es? Todavía no sabemos, pero sabemos que ahí está. Conforme vamos al encuentro de esas cosas, al encuentro de eso que está existiendo, entonces nos damos cuenta de lo que son. Ya no solamente que están siendo, sino también lo que son realmente. Y eso le llamamos la esencia, ¿verdad? Es esa mínima, bueno, o sencilla distinción entre existencia y esencia. Esencia y existencia. Yo puedo conocer que allí hay algo, aún sin saber qué es. Aún sin saber qué es, ¿verdad? Sé que allí hay algo. Pero conforme voy al encuentro de esa cosa, entonces pasa a ser algo para mí. Y en ese momento ya empiezo a conocerla, ya no nada más conozco, repito, su existencia, sino que ahora entiendo también un poquito de lo que eso es. Pues en algún momento me doy cuenta de que hay cosas cuya esencia implica pura materialidad, ¿verdad? Una piedra es pura materialidad. Eh, los componentes, las moléculas, aquello que la configura, no le da más que una existencia material. Se acabó. Pero hay otras cosas que al irlas viendo, nos damos cuenta de que no solamente son cuestiones materiales, sino que son algo un poquito más elevado, porque a diferencia de la piedra, que es inanimada, nos encontramos con algunas cosas que son animadas. Y estas cosas, entonces decimos, están vivas. Es decir, además del componente material, tienen un componente que, aunado a la materia, hace que dichas cosas sean vivas. Por ejemplo, los árboles, las plantas, los animales, vemos que todo esto tiene vida. Son seres que llamamos vivos, por supuesto. Pero si seguimos investigando en la esencia de estas cosas, vemos pues que hay cosas inanimadas, existentes pero inanimadas, materiales únicamente. Vemos que hay otras que son materiales pero también animadas, que tienen vida. Y dentro de las cosas, de momento sigo usando esta palabra, dentro de las cosas que tienen vida, hay otras que no solamente existen y viven, sino que proyectan, recuerdan, se abren a una dimensión increíble. ¿Sí? A mí, es decir, tienen una capacidad de reflexionar. Reflexionar es volver sobre sí mismos. Flexión significa doblez y re es un prefijo que significa sobre sí. Entonces, reflexionar es volver sobre sí mismo. Entonces, nos damos cuenta de que hay cosas, insisto, que tienen una corporeidad, que tienen una animicidad, pero que tienen algo más, porque pueden reflexionar, porque pueden crear, porque pueden proyectar, porque pueden inventar literalmente, ¿verdad? Y porque decíamos están abiertos a algo más. Y resulta que nos damos cuenta de que esas cosas somos nosotros. En ese momento, justamente en ese momento, dejamos de ser un qué y empezamos a ser un quién. Nos damos cuenta de que cuando yo pregunto qué, pues me refiero a cualquier cosa que existe. Pero cuando yo pregunto por alguno de nosotros, no lo pregunto con un qué, sino con un quién, ¿verdad? ¿Cuáles son entonces las bases del ser humano? Porque nos hemos llamado así seres humanos, por supuesto. Nos damos cuenta entonces de que tenemos un principio que es material. Y este principio material responde perfectamente y sin ningún problema a las leyes de la materia, a las leyes de la física. No pasa nada. Sabemos
lo hemos dicho en otros momentos, sabemos que por leyes de la física la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, antes de que yo existiera como Sergio, pues mis componentes materiales ya existían. Y después de que yo muera como Sergio, pues sabemos que mis componentes materiales se van a volver a ser uno, si queremos verlo así, con toda la materia que existe. Y ahí estaremos. Y hemos estado durante miles de años, mis componentes materiales han estado durante miles de años y seguirán por miles de años más, porque la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Cuál es el principio? Fíjate nada más cómo lo voy a decir, este principio que configura a mi materia. Tiene que haber algo que le dé forma, y estoy abusando de la palabra forma porque la uso en un sentido y la voy a usar en otro en un momentito más. ¿Qué es lo que le da forma a mi materia? ¿Sí? Voy a pensarlo de la siguiente manera. Imaginemos que tenemos una hoja de papel y sobre esta hoja dejamos caer pedazos de metal, así, aleatoriamente. Si yo tengo un imán circular y lo pongo debajo de la hoja, entonces esos pedacitos de metal se van a sentir atraídos hacia el imán, sobre la hoja por supuesto, y se van a formar circularmente. Si en lugar de un imán circular yo pusiera un imán de esos tipo refrigeradores que son larguitos, ¿verdad? Y lo pongo abajo en la hoja, entonces esa misma materia metálica se va a formar, pero ahora ya no de manera circular, sino de manera lineal y alargada. Hay algo entonces, con este ejemplo quiero decir que hay algo que puede darle forma, darle figura a los materiales, a mis materiales, que no es propiamente metálico lo que me configura. Sabemos que lo que más nos configura es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Todo esto y otros materiales más, pero estos son los principales. Sabemos que estos materiales tienen que estar configurados de una manera, porque los podemos encontrar en la naturaleza y punto. Pero ¿qué es lo que les configura, lo que les da forma? Bueno, pues hemos encontrado una manera de designar a esto que le da, escuchen, forma a la corporeidad, forma a la materialidad. Y eso que le da forma a la materialidad es lo que llamamos alma. El alma, pues, así se dice, y por eso decía yo que voy a abusar un poquito del término, el alma es la forma del cuerpo. Y digo que he abusado porque forma en filosofía no es únicamente una configuración, así como que una silueta, que es lo que entendemos nosotros en primer lugar por forma o figura, sino que forma es lo que va a ser, nos va a hacer distintos de los demás, ¿verdad? De los demás seres en general, por supuesto. Muy bien, entonces, con esto hemos dicho que tenemos un principio corporal, como todos los seres que conocemos y que podemos nosotros medir, y que este principio corporal, material, responde a las leyes de la naturaleza, pero que también tenemos un principio que nos configura y por extensión nos da vida, porque hemos dicho también que somos seres vivos, a diferencia, decíamos, de la piedra, ¿verdad? Y todo esto, somos seres vivos. Oye, pero compartimos también el ser seres vivos con otros distintos seres. ¿Qué nos diferencia de ellos? Porque decíamos que tenemos una capacidad de reflexión y de abrirnos a, voy a decirlo de una vez así, al infinito, de abrirnos a la plenitud. Y eso lo sabemos. Somos diferentes, querámoslo o no, somos muy diferentes a todos los seres de la creación, querámoslo o no. Tenemos bastantes semejanzas. A nivel genético, compartimos semejanzas con varios animales. A nivel molecular, sabemos que también tenemos semejanzas con muchos otros seres. A nivel biológico o de vida, tenemos semejanza con los seres vivos. Tenemos las mismas bases de nacer, crecer, desarrollarnos, reproducirnos y en ese sentido morir en ese sentido. Pero también somos diferentes, porque hay cosas que no se explican literalmente por lo material, sino
nos deja ver que tenemos un segundo principio que ya lo hemos comentado y que es justamente lo que llamamos alma. Pero nuestra alma, nuestro principio de vida, como podemos también decirle a esta alma, es diferente al principio de vida de los animales y de las plantas. Lo hemos comentado ya. ¿Qué es lo que nos hace diferente? Esa apertura al infinito, a la eternidad, vaya. Esa apertura a poder pensar siquiera en Dios, ¿verdad? Me atrevo a decir eso, pero sabemos que aunque no lo dijéramos, nos damos cuenta de la diferencia. Y entonces aquí es donde nosotros decimos que la persona es un ser material, pero al mismo tiempo espiritual. Ojo, tengamos aquí una pequeña aclaración. Cuando decimos espiritual, a lo que hacemos referencia es a una realidad no material. No es opuesta, sino diversa a la materia. El principio espiritual, un principio que no se puede medir como la materia, un principio que no se puede pesar, que no se puede oler, por así decirlo, sino que es un principio totalmente distinto. Nuestra totalidad humana, entonces, tiene cuerpo y tiene alma, pero estoy usando casi indistintamente los términos alma y espiritual. A ver, no lo estamos usando indistintamente. Resulta que mientras nuestro cuerpo, nuestra corporeidad, mejor dicho, es material, nuestra corporeidad es material, nuestra alma es espiritual. No tan solo por el hecho de que no se pueda medir, que lo implica, sino porque está abierta a esa realidad trascendente. Es el punto importante. Material porque ocupa un lugar en el espacio, porque podemos ubicar en el tiempo, eso es nuestra corporeidad. Pero es espiritual porque no ocupa ningún lugar en el espacio ni en el tiempo, por supuesto, ¿no? En cuanto a nuestra situación material o corporal, pues podemos realizar actos materiales como nutrirnos, crecer, ver, oír, palpar, todo lo que hemos dicho anteriormente. Pero también tenemos actos inmateriales, por ejemplo, el pensar, el razonar, incluso el hecho mismo de amar, la toma de decisiones, todo eso no responde a la materia, responde a otro principio que es nuestra alma. Y por lo mismo, aquí viene un asunto, por lo mismo, nuestra dimensión corpórea tiene fecha de caducidad, ¿sí? Es decir, que no hay en ese sentido un ser vivo, llamémosle material, que sea eterno o inmortal. Los seres vivos, en cuanto a su dinámica de materialidad, son mortales. Tenemos fecha de caducidad. Mientras que nuestra parte anímico-espiritual es inmortal. Esto ya crea otra diferencia con el principio de vida o alma que hemos dicho, tanto animal como vegetal, porque estas almas no son espirituales, son simplemente principios de vida, ¿sí? Entonces, animan a estas corporeidades, las de las bestias y las de las plantas, las animan, pero cuando llega el momento de la muerte, materialmente hablando, también se da la muerte anímicamente hablando. Su alma también perece. El alma animal, el alma vegetal, es un alma también mortal, mientras que la nuestra no lo es. Decíamos, estamos abiertos a estas realidades que son muy, muy grandes mayormente. Bueno, pues ya que estamos diciendo esto entonces, aquí tenemos que decir dos cosas. La primera de ellas es la siguiente. La dignidad de la persona humana radica justamente allí, en lo que somos, ¿sí? Veía, preparando el tema para el día de hoy, veía una pregunta muy interesante que decía que ¿dónde radica nuestra dignidad? Pero para poder responder, o para poder decir lo que comentaba esto que leí, esto que vi, mejor dicho, voy a hacer alusión, ya saben, me gusta hacer alusión a películas, ¿verdad? Y pues últimamente, pues bueno,
aunque ya tiene 2 años que salió la película que voy a mencionar, pues la verdad es que yo sigo viéndola, por ahí tengo el acceso para poder verlas y la sigo viendo. Y me refiero a las películas de Avengers, especialmente a la película de Avengers Endgame. Eh, bueno, para quien tiene un poquito de conocimiento de estas películas, existe un dios en la película, ¿verdad? En la película de nombre Thor, y este dios tiene un martillo, el martillo del dios Thor, que es el Mjolnir. Pues este martillo tiene algo así como un hechizo que le hizo el papá de Thor, Odín, y que dijo que solamente el que fuera digno podría levantar el martillo, ¿verdad? Bueno, pues resulta que Thor, de la penúltima película, tuvo un actuar, bueno, de hecho de la última, no de la penúltima, de la última película, al principio tuvo un actuar que quizá no fue el más aplaudido, pero sí, por otra parte, lo llevó a sumirse en la depresión, en la angustia, en la tristeza y en todo lo que ustedes quieran decir, ¿verdad? Si no han visto la película, se puede leer de manera filosófica y creyente también muy bien, además de que es muy entretenida, por cierto. Bueno, pues entonces Thor hace un viaje y en este viaje que hace llega al lugar donde estaba su antiguo martillo, ¿sí? Ese martillo que solamente lo podían levantar los que eran dignos. Y él, como era digno previamente, él extendía la mano y el martillo le obedecía e iba a su mano. Bueno, entonces resulta que llegó a este lugar, él ya, digámoslo así, eh, muy poca cosa, si queremos decirlo así, para decirlo rápido, y extendió la mano y esperó un poquito y otro poquito y de repente ¡puf! Llegó el martillo y dijo algo. Dijo, todavía soy digno. Ah, todavía soy digno. Estaba en su silueta como un hombre, vaya, cualquiera, por así decirlo, siendo que antiguamente había sido un gran dios, un gran guerrero y todo esto. Ahora estaba disminuido, pero dijo, al ver que el martillo llegó, entonces tuvo una exclamación, todavía soy digno. Y entonces vuelvo a la pregunta, ¿qué es lo que nos da dignidad? ¿Verdad? Y decían algunos, bueno, es que la palabra dignidad en su origen etimológico significa, digno significa merecedor, que merece algo, ¿sí? De ahí viene la palabra dignidad, que merece algo. Entonces es la capacidad de merecer algo. ¿Qué nos hace dignos? ¿Qué nos hace merecedores? Y respondían a esta pregunta diciendo, ¿el dinero nos hace dignos? ¿La fama nos hace dignos? ¿Las posesiones nos hacen dignos? ¿Qué es lo que nos da dignidad a nosotros? Bueno, pues la teología cristiana lo responde rápidamente. Dice que lo que nos hace dignos es ser hijos de Dios, ¿verdad? Pero si nosotros estamos tratando de entablar un diálogo desde la bioética, que ya dijimos que no tiene ese talante cristiano ni laico, sino simplemente bioética, tenemos que poder decir esta misma verdad, porque es una dignidad que permanece y que sea o no creyente, el ser humano sigue teniendo dignidad, sigue siendo merecedor, en primer lugar, de derechos. Y respondió, quien preguntaba esto, respondió algo que yo quisiera, de hecho, matizar o incluso corregir, si queremos verlo así. Porque él dijo, ¿qué nos da la dignidad? Y respondió, el hecho de nacer. Solamente por nacer ya tenemos derechos. Es decir, ya somos merecedores de algo. También responsables, por supuesto, también tenemos responsabilidades, pero el hecho de nacer ya nos da la dignidad. ¿Y dónde está mi corrección o mi complementariedad a esto? Bueno, que también podríamos decir que además del hecho mismo de nacer, nosotros podemos decir que somos dignos desde el momento de la concepción. Ahí ya tenemos
dignidad. Porque en ese momento, en ese justo momento, ya llega para nosotros, lo vamos a retomar un poco adelante con uno de los temas que tenemos, que es el aborto justamente, pero en ese momento ya tenemos, es una palabra muy curiosa, pero ahorita la explicamos, el estatuto ontológico de ser personas, ¿sí? Persona humana, por supuesto. ¿Qué es esto del estatuto ontológico? Pues bueno, es lo que somos, ¿verdad? Así de sencillo, lo que somos. Entonces, tengo el estatuto ontológico de ser persona. ¿Qué soy? Soy una persona humana. Eso es entonces muy rápido, por supuesto, muy sencillo, muy digerible. Entonces, desde el hecho mismo de la concepción, ya somos personas humanas. ¿Cómo lo sabemos? Repito, eso lo vamos a retomar más adelante, pero lo digo para que podamos tener esta idea. Pues resulta que la materia, según estamos viendo, pues de alguna manera es un concurso, así se dice, es un concurso de padre y madre quienes nos heredan la información genético-material. Pero la cuestión del alma espiritual no puede venir de padre y madre. ¿Por qué? Fíjate nada más. El alma humana es un alma, se dice, simple. ¿Qué significa que sea simple? Que no se puede dividir. Si papá y mamá nos dieron carga genético-material y ahora ese óvulo fecundado después empezó a hacer todo su proceso, ¿verdad? Pero parte de allí, después sabemos que la mamá va nutriendo y demás y va creciendo el bebé. Ahora bien, papá y mamá nos comparten un pedazo del alma de uno y un pedazo del alma de la otra y se hace nuestra alma, no, porque entonces ya no sería un alma simple para empezar. Pero otra, pues tampoco pueden dividir su propia alma, ¿verdad? Cuando ellos donan esta materialidad, es como cuando nosotros donamos sangre. Dono sangre y después puedo volver a recuperarla mediante líquidos y demás que voy adquiriendo. Así, ¿no? O sea, como cuando donamos, la recuperamos. Olvido el nombre exacto para decir recuperar, pero la reponemos pues nuestra sangre. Entonces, ahí puede, pero ¿qué pasaría con el alma de nuestros papás si nos dieran un poquito? No se puede reponer por ellos mismos y sería entonces divisible y entonces su alma tampoco sería simple, sino que sería un alma compuesta. Compuesta significa que tendría dos o más partes. Pues imagínate un pobre hombre, una pobre mujer que tienen 10 o 15 hijos antiguamente, ¿verdad? Pues ya su alma se habría partido y partido y partido, lo cual no tiene razón. Entonces el alma no viene de papá y mamá físicamente hablando, sino que el alma tiene un principio diverso que la ciencia no puede explicar. Porque dado que el alma no puede ser medida, entonces tampoco puede ser eh, leída científicamente, ¿sí? Bien, entonces, dicho todo esto, sabemos pues que la dignidad del ser humano radica en esta alma espiritual, pero que la hace ser persona y persona humana. Ahí está. Al nacer, ahora sí, al nacer, sabemos pues que nos enfrentamos ahora a una realidad. Hemos dicho que por el hecho de nacer tenemos ya una dignidad, es decir, somos merecedores de algo y por tanto aquí es donde surgen, brotan espontáneamente el reconocimiento de nuestros derechos. No implica entonces que nos ganemos los derechos, sino que los derechos son concomitantes con nuestra misma existencia. Existo, entonces tengo derechos. Existo al aire libre, tengo derechos. Pero existo al interior de mi madre, tengo derechos también, ¿verdad? Ahora bien, estos derechos son los que dan pauta para o lo que llamamos principios de la bioética, ¿sí? Se habla ordinariamente de tres, o según la presentación, cuatro principios de bioética, basados justamente en el hecho concreto de que la persona humana es tal y de que tiene dignidad. Entonces, ¿cuáles son estos principios de la bioética?
Primero, principio de autonomía. Segundo, principio de beneficencia. Y tercero, principio de justicia. El segundo presentado aquí dice principio de beneficencia y de no maleficencia. ¿Qué significa esto? Sí, de hecho, algunos, insisto, lo separan. Por una parte beneficencia y por otra parte no maleficencia. Y por eso digo que depende de la presentación, se puede hablar de cuatro principios. Cuatro que son así, por decirlo, los ordinarios. Principios, repito, de beneficencia y de no maleficencia. El primero, principio de autonomía. Autonomía significa autodeterminación de la persona. Es decir, la persona misma tiene un valor en sí misma, pero también tiene valores. Y estos valores que la persona representa, a ella la van configurando. La persona misma se va configurando a sí misma. La persona se configura a sí misma. Es decir, es libre. Vaya, es libre. La libertad es justamente la autodeterminación de la persona. Nosotros mismos nos vamos haciendo, por así decirlo, ¿verdad? Y eso es importante, el primer principio. El segundo principio es el de beneficencia. Beneficencia viene del latín hacer el bien, ¿sí? Entonces, un principio bioético, y sobre todo obviamente, para aquellos que están en el campo de la salud, es hacer el bien a la persona. Importantísimo, hacer el bien, el mejor bien para la persona. Y el principio de no maleficencia, que también está ahí enunciado y que, repito, a veces los dan separados, el de no maleficencia es evitar hacer el mal, por supuesto. Es bastante cercana a la palabra para entender que es no hacer el mal, no dañar a la persona. Por último, el principio de justicia. El autor Ramón Lucas Lucas usa una palabra bastante bonita, pero es totalmente comprensible. Dice ecuarrepartición de los pesos beneficios. Ecuarrepartición. Equa significa igual. Entonces, una repartición equitativa de los pesos y beneficios. Así que eso nos va a ayudar muchísimo. Voy a leer rápidamente un acercamiento parecido y un poquito distinto también a esto que estamos diciendo. Principio de autonomía. Es la obligación de cada sujeto a respetar sus propios principios y valores y a desarrollar el proyecto de vida que ha elaborado en función de los mismos. Obligación de cada sujeto a respetar sus propios principios y valores, los suyos, insisto, y a desarrollar el proyecto de vida que ha elaborado en función de los mismos. Principio de beneficencia, la obligación de procurar el bien a aquel de quien me siento responsable, respetando sus propios valores y proyecto de vida. A veces, justamente por los principios y valores de una persona, alguna gente de la salud puede intentar ayudarle, pero dado que está bajo estos principios, entonces dice no puedo hacer nada porque esta persona tiene en sus principios y valores tal cosa y por eso no puede hacer más. El principio de no maleficencia, aquí voy a decir algo, últimamente estoy volviendo a ver, ya no sé ni por qué vez, de la segunda o tercera vez, estoy volviendo a ver la serie que se llama Doctor House, una serie ya bastante antigua, como unos 15 años más o menos, que probablemente algunos de ustedes vieron también hace ya años, Doctor House, ¿no? Y en esta ustedes a lo mejor recuerdan el personaje principal, Gregory House, que lo que intenta constantemente es sanar, pero a veces por este sanar o incluso solamente por conocer la verdad y conociendo la verdad actuar en consecuencia de ella, intenta, decimos ordinariamente, saltarse las trancas, ¿verdad? Y entonces a veces le miente, por así decirlo, a las personas para que la persona, recuerdo un caso en el que decía que por la creencia de una persona, por sus principios y valores de fe, esa persona era judía y decía, estamos en sábado y en sábado no podemos hacer nada, ¿sí? Entonces, ahí se respetaría el principio de autonomía. La persona tiene su principio de autonomía y entonces debemos respetar, el agente de salud no puede hacer nada porque hay que respetar ese principio de autonomía. Entonces lo que el doctor House hizo fue engañarla
de que ya había pasado el sábado, como estaban en un hospital, pues cerraron todo y dijeron ya es el atardecer del día. Sabemos que los judíos su día empieza a las 6 de la tarde, entonces dijeron ya pasó el sábado, bueno, pues ahora sí. Pero es interesante, ¿no? Que tenía que respetar la voluntad del paciente en ese sentido. Entonces, autodeterminación y por supuesto, aunque si se dan cuenta, híjole, yo intento hacer el bien, pero el otro no me permite por otro principio que tiene. Ahorita vamos a ver la jerarquía de los principios. Pero ahí vamos entonces, buscar el bien, evitar el mal. Dice principio de no maleficencia, es la obligación de no lesionar la integridad de un ser humano. Obligación de no lesionar la integridad de un ser humano. Repito, estamos en la bioética, ¿no? Y el principio de justicia dice lo siguiente: es la obligación de no discriminar a ningún ser humano, o dicho de otro modo y aplicándolo a la asistencia sanitaria, la obligación de distribuir equitativamente los recursos sanitarios de modo que nadie sea discriminado. Por eso dice ecuarrepartición de los pesos beneficios. Pues creo que también hay como que varias películas que nos pueden ayudar a esto, ¿no? Cuando vemos que alguna persona por tener cierta injerencia acumula y otros quedan pues relegados, mejor dicho, relegados sin llegar a ellos, justamente en este caso las medicinas, por ejemplo, los tratamientos, entre otras cosas. Esos son los 4 principios, o 3 según nos veamos, de la bioética. Pero Ramón Lucas dice que estos podremos también platicarlos en 6 principios, y es lo que vamos a hacer para cerrar nuestro tema. Estos 6 principios de la bioética, según la presentación de Ramón Lucas, son los siguientes. El primer principio es el valor absoluto de la vida humana y su inviolabilidad. La vida humana, recuerda Lucas, no es solo un proceso orgánico, ¿se acuerdan que lo comentábamos al principio? Sino la vida de una persona que vale por sí misma, no es medio o instrumento para otros. Esta persona, y con toda su vida, tiene dignidad y derechos propios. Por eso lo primero que tenemos que ver, y es donde radica, decíamos, en el hecho mismo de ser humano, ahí encuentra un valor absoluto su propia vida. La vida del hombre tiene valor absoluto y es inviolable porque solo él, y únicamente él, es unidad de cuerpo y alma espiritual. Es decir, solo él es persona humana, por supuesto. Cuerpo y alma espiritual. Recuerden que podemos hablar de otros seres, son cuerpo y alma, pero solamente el ser humano es cuerpo y alma espiritual. Segundo principio, el nexo, perdón, me adelanté con uno, el nexo inseparable entre vida, verdad y libertad. La vida, la verdad y la libertad son bienes inseparables, son eslabones de una misma cadena, esos que van formando las cadenas justamente. Cuando se rompe uno, también se acaba violando el otro. No se está en la verdad cuando no se acoge y se ama la vida. Y no hay libertad plena si no está unida a la verdad. Separar la libertad de la verdad objetiva hace imposible la fundamentación de los derechos de la persona sobre una sólida base racional y establece las premisas de comportamientos arbitrarios y totalitarios, tanto de los individuos como de las instituciones. Comenta Lucas que ejemplares son las palabras de Jesús de Nazaret. La verdad los hará libres. Ahí está entonces uniendo estas características de vida, verdad y libertad. La vida tiene que vivirse en la verdad y tiene que vivirse en la libertad también. Tercer principio, buenísimo, buenísimo. Conocer para curar, no para manipular, ¿verdad? Ya podemos ir aplicando las ciertas ideas que tenemos. Conocer para curar, no para manipular. La finalidad natural y primaria de la medicina y del progreso técnico-científico es la defensa y la protección de la vida, no su manipulación o eliminación, ¿sí? Ahorita voy a leer estos 3 puntos importantísimos acerca de lo lícito o ilícito. Curiosamente, quiero agregar un comentario desde el punto de vista de la fe, justamente, porque hay gente que en ocasiones argumenta, voy a poner un caso, ¿no? Así muy rápido, muy rápido. Eh, Argumenta que ciertos milagros de Dios
suceden para el mal de la persona. A ver, no, 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 no. A veces dice uno, Dios interviene y a esas intervenciones de Dios en ocasiones llamamos momentos milagrosos. Pero a veces interviene Dios para hacernos unos males y dices, no, a ver, fíjate nada más. De manera análoga, los milagros son para la defensa y la protección de la vida, no para manipularnos ni eliminarnos. Si Dios interviene es para ayudarnos y para defendernos, no para manipularnos ni eliminarnos. Entonces, de manera análoga, los progresos técnicos científicos tienen la misma situación. Tienen que ir apoyándonos en lugar de ir haciéndonos menos. Por tanto, es lícita toda intervención médica que favorece el desarrollo natural de la vida de una persona. Por ejemplo, cuando algo tiene que ver conforme en nuestra naturaleza, las medicinas, intervenciones quirúrgicas, todo aquello que favorezca el mismo desarrollo natural, lícito completamente. Pero es ilícito, para empezar, toda intervención que se opone al desarrollo natural de la vida de una persona. Intervención contra la naturaleza, por ejemplo, el aborto y la eutanasia, ¿sí? Por eso son ilícitas, porque no están ni defendiendo ni protegiendo la vida, sino la están manipulando o eliminando. Es lícito todo comportamiento, perdón, es ilícito todo comportamiento disconforme con las modalidades que la naturaleza humana indica para conseguir tal desarrollo. Es una intervención innatural. Es decir, por poner un ejemplo, la fecundación in vitro, que es justamente uno de los temas que mucha gente no sabía, ¿no? Que así como moralmente es negativo, vaya, el aborto y la eutanasia, también esto de la fecundación in vitro también es moralmente rechazable. Pero sobre eso vamos a hablar, obviamente, en temas posteriores. Cuarto principio de los 6, ya nada más vamos por la última triada. Y este principio es el que dio título a nuestros apuntes de bioética. No todo lo que es técnicamente posible es moralmente admisible. Libertad de investigación científica y dignidad de la persona caminan juntas. No se trata de desconfianza y tanto menos oposición al desarrollo técnico científico, sino de hacer que éste esté al servicio del hombre y no de su manipulación o destrucción. Por ejemplo, es técnicamente posible asaltar un banco, pero eso no justifica que sea lícito, ¿verdad? Es posible, pero moralmente inadmisible. Por eso también cuando se habla de que estamos avanzando en el campo de quizá las células madre y todo esto, y empezamos a manipular, pero por distintas, ¿cómo llamarle?, conveniencias, entonces ahí decimos, bueno, de que lo podemos hacer, pero no es moralmente bueno, ¿sí? Y creo que nosotros tenemos una frase muy ordinaria, pero que se aplica aquí perfectamente, ¿no? Cuando decimos, oye, ¿puedes hacer esto? O, perdón, dice el niño a la mamá, mamá, ¿puedo hacer esto? Y decimos luego, pues de que puedes, puedes. De que debes, no debes, ¿verdad? Entonces es el poder y el deber, lo tenemos aquí y aquí también se aplica. Lo que es técnicamente posible no necesariamente es moralmente admisible. No todo, no todo. Quinto principio, y fíjense nada más, en nuestro país y en otros, ¿verdad? Está muy al día. Las leyes de los estados tienen que tutelar el bien de las personas. Las leyes de los estados tienen como objetivo natural la tutela del bien de las personas y la defensa de los más débiles y de los inocentes de las agresiones injustas. Por tanto, ninguna ley civil que de algún modo atente contra este bien primordial, la vida es el primero y principal bien, podrá ser considerada moralmente legítima. Ojo, hay cosas que son legales, pero al mismo tiempo son inmorales. Ni siquiera puede ser moralmente legítima cuando es fruto del voto de una mayoría, aunque votaran todos. Fíjense que la verdad, para ser verdad, no requiere de consenso.
¿sí? La verdad es verdad en sí misma. Pero al mismo tiempo, el consenso no genera la verdad. Es decir, si de 20, 25, 23, si de 25, 23 dicen, votan por un adelante a una ley injusta, eso para nada la hace moralmente legítima o buena. Entonces hay que tener cuidado. Si eso sucediera, faltaría toda referencia a valores comunes y a una verdad válida para todos. Entonces, pues todo sería convencional, todo sería así por, como que por votación, por decirlo, ¿no? Y negociable también. En un Estado democrático, la mayoría hace la legalidad, pero no necesariamente la moralidad. Eso es buenísimo. Nuestro Estado es democrático, nuestro país es democrático, entonces la mayoría podemos hacer legalidades, pero no necesariamente moralidades. Y el último principio lo dividimos en dos, es el principio de la acción con doble efecto. Muy común en ética, pero que también se aplica justamente en los temas bioéticos. Leo, una acción voluntaria puede tener, además del efecto directamente querido, que estamos buscando, tal cosita, ¿verdad? Otro efecto indirecto, que es una consecuencia no querida, de modo alguno, ni como fin, ni como medio, pero que es tolerada en cuanto se encuentra inevitablemente ligada a lo que se quiere directamente. Así, por ejemplo, los ejemplos siempre ayudan mucho a ilustrar, una persona se somete a un tratamiento contra la leucemia que provoca como efecto indirecto no deseado la calvicie. ¿Queremos quedarnos calvos en un tratamiento contra la leucemia? No queremos. ¿Lo buscamos? No, no lo buscamos, pero es una consecuencia, repito, indirecta, ¿no? Con la segunda diapositiva vamos a ahondar mucho en esto. Para distinguir el efecto directo del indirecto, en una acción puede utilizarse el siguiente criterio. Para que el efecto indirecto sea tal, se tienen que verificar las cuatro condiciones siguientes. Fíjense nada más qué bonitas. Primero, la acción tiene que ser buena en sí, o cuando menos indiferente, lo que haga, ¿sí? Por ejemplo, mentir para ganar la lotería y luego dar el dinero en beneficencia no sería una acción buena en sí. En sí, el mentir no es bueno en sí y por tanto es ilícito. Oye, pero es que fíjate que voy a hacer. Momento. La acción tiene que ser buena en sí, o cuanto menos indiferente. Si no, di lo que quieras en ese sentido, ¿no? Segundo, otra condición, el efecto malo no puede ser la causa ni el medio para alcanzar el efecto bueno querido directamente. Por ejemplo, la mentira, en el caso anterior, es la causa y el medio. Por lo mismo, es ilícita. ¿Sí? Voy a decirlo, aquí estoy, esta es la causa, aquí estoy el medio, la herramienta y aquí estoy la consecuencia. Es que fíjate que busco algo hasta allá, pero para poder alcanzar eso, pues quiero empezar aquí mal. No, 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 es ilícito. Tercero, no tiene que existir ninguna otra alternativa válida para alcanzar el efecto bueno. En el ejemplo anterior hay otras opciones. Oye, es que yo quiero darle dinero a la beneficencia. Ponte a trabajar. Si la única manera fuera ganar la lotería para poder ayudar a los demás, bueno, pues ahí cambiaría un poquito la perspectiva, no, no totalmente, pero un poquito, ¿no? Entonces, ahí está. Aquí hago alusión rápida, no es lo único, pero hago alusión rápida justamente a las vacunas. Sabemos que nuestra iglesia, cuando empezó a salir eso de las vacunas contra el virus de COVID, ¿verdad? 19, bueno, pues muchos se preguntaban por la moralidad del uso de esas vacunas, porque se dejaba escuchar que habían experimentado, ¿verdad? Bueno, con fetos abortados y todo eso, y se hacía allí un merequetengue. Y este punto 3, justamente era uno que se utilizaba para decir que era moralmente válido hacer uso de esas vacunas. ¿En qué momento? Decía así más o menos el documento. Decía, si por ejemplo estás en tu región y están obviamente pues peligrando por la situación y llega un lote de vacunas de estas que en teoría pues tienen esa historia, ¿puedo usarlas? Y decían, para empezar, sí, porque te va a hacer bien
y no hay negativa porque hayan usado anteriormente bebés antes de nacer, abortados incluso. Primero porque tú no lo hiciste y tampoco lo hiciste tú y tampoco haces uso de la vacuna tratando de que se siga dando aquello. Entonces, no es tu responsabilidad, puedes hacer eso y sobre todo porque no hay otra opción para que te cures, ¿sí? No tiene que existir ninguna otra alternativa. Y el cuarto, el efecto bueno tiene que ser proporcionalmente superior o al menos equivalente al efecto malo. Por ejemplo, en el caso del aborto, no se daría tal proporción si para curar un resfriado la madre tomara una sustancia que provocara la expulsión del embrión, ¿verdad? En ese sentido, por ejemplo, dices, bueno, si la madre tiene una dolencia, en este caso dice un resfriado, y quiero curarlo, es lícito, está bien, qué bueno que queramos curarlo, pero sabemos que esto que a mí me va a ayudar al resfriado, que es un resfriado, pues va a tener efectos abortivos. Y entonces, pues ya ni modo, ¿verdad? Primero la salud de la... No, espérame tantito, o sea, no, ¿cómo vas a comparar curar un resfriado con un aborto, dada esa circunstancia o esa sustancia, mejor dicho, ¿no? Entonces, estos principios debemos tenerlos claros o debemos al menos recordarlos para cuando lleguemos justamente a los puntos importantes, que son justamente la sexualidad humana, el aborto y la eutanasia, que son los temas que vamos a ver aquí. Los recordaremos en las próximas sesiones. Digamos juntos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.